Parecía la respuesta alemana al B-17 estadounidense, un bombardero cuatrimotor elegante y depredador que en teoría podía alcanzar Londres, Moscú o los Urales y llevar la guerra a casa de cualquiera. Pero tenía un problema: le encantaba prenderse fuego solo. Este era el Heinkel HE-177 Grave, el único intento real de la Luftwaffe por tener un bombardero pesado de largo alcance. Las tripulaciones lo llamaban el encendedor del Reich. Para Ernst Heinkel era una maravilla de la ingeniería. Para los hombres que lo volaban, era una trampa mortal que ardía a 10.000 metros de altura. La historia comenzó en 1936, cuando el Ministerio del Aire alemán lanzó un reto llamado Bombardero A. Querían una máquina capaz de llevar 2 toneladas métricas de bombas a más de 3.000 kilómetros y volar a más de 500 kilómetros por hora, y además que pudiera lanzar bombas en picado sobre su objetivo. Para los generales sonaba a dominio estratégico. Para los ingenieros sonaba a brujería. Entonces apareció Ernst Heinkel, bajo, terco y absolutamente convencido de que la historia de la aviación era para quienes se arriesgaban. Había construido aviones desde la Primera Guerra Mundial y trataba cada diseño como una carrera personal contra la gravedad. Heinkel era famoso por 2 cosas: su obsesión con la velocidad y su temperamento volcánico. Una vez le dijo a un colega: «Si se ve bien, volará bien». Perfeccionista y showman, quería que los aviones de su empresa parecieran del futuro. Así que cuando el Ministerio del Aire pidió un bombardero que pudiera dejar atrás sus propios problemas, Heinkel no dudó. Alemania no tenía un verdadero bombardero pesado. No había B-17 ni Lancasters, y eso se volvió una obsesión para la Luftwaffe. Querían un solo avión que pudiera bombardear como un Stuka, correr como un caza y volar a través de medio continente. Si funcionaba, sería el arma definitiva del Blitzkrieg. El proyecto recibió luz verde. El nombre elegido: HE-177 Grave, el Grifo. A Heinkel le disgustaba el desperdicio. Quería un bombardero que pareciera rápido, incluso estando quieto. Limpio, aerodinámico, hermoso. 4 góndolas de motor separadas, como el B-17 americano, generaban resistencia. Así que Heinkel apostó por algo radical: 2 góndolas gigantes, cada una con 2 motores acoplados juntos, moviendo una sola hélice a través de una caja de engranajes compartida. En teoría, eso daba la velocidad de un bimotor con la potencia de un cuatrimotor. En la práctica, era una pesadilla. La unidad de potencia DB606, básicamente 2 motores Daimler-Benz pegados lado a lado, se calentaba tanto que literalmente derretía las tuberías de aceite. Los mecánicos bromeaban diciendo que eran 2 motores intentando prenderse fuego el uno al otro. Los pilotos miraban las alas y veían el calor ondulando desde las góndolas antes de despegar. Aún así, Heinkel siguió adelante. El Ministerio del Aire quería resultados y el prototipo se veía magnífico. Líneas suaves, bajo, rápido. Pero bajo esas alas, el fuego estaba esperando para empezar. Cuando los primeros prototipos salieron en 1939, lucían espectaculares: alas largas, fuselaje limpio, silueta de tiburón. Pero por dentro, el Grave ya estaba traicionando a su tripulación. Las nuevas unidades DB606, 2 motores Daimler-Benz, 601 montados juntos y compartiendo una sola caja de cambios, se suponía que eran una genialidad. Cada góndola entregaba casi 2.700 caballos de fuerza. Pero para meter tanta potencia en tan poco espacio, los ingenieros apretaron todo bajo carenados ajustados, casi sin flujo de aire. ¿El resultado? Calor instantáneo. Las tuberías de combustible se horneaban hasta agrietarse. Las bombas de aceite se recalentaban. Se producían incendios antes de que el avión saliera de la pista. Los propios pilotos de pruebas de Heinkel
le rogaron abandonar la idea de motores acoplados. Un informe describía los motores como dos corazones latiendo con fiebre. Incluso altos mandos de la Luftwaffe empezaron a inquietarse. En el centro de pruebas de Rechlin, los mecánicos decían en broma que el bombardero no necesitaba bombas, bastaba con volar sobre el objetivo para incendiarlo. Pero el Ministerio del Aire no daba marcha atrás. Seguían exigiendo lo imposible: un bombardero pesado de 4 motores que además pudiera atacar en picado como un Stuka. Heinkel les advirtió que forzar un avión tan grande en picado lo destrozaría. Lo ignoraron. El Il-77 tenía que lanzarse en picado. El desarrollo del bombardero se estancó durante los primeros años de la guerra. Mientras Heinkel rogaba por cambios en el diseño, la Luftwaffe necesitaba resultados ya. Las fábricas de Rostock-Marienege y Oranienburg sacaban pequeñas series de los modelos A0 y A1, cada uno con parches y arreglos. Se ensancharon los conductos de refrigeración, se instalaron nuevas bombas, se rediseñaron los carenados, pero nada resolvía el calor. Los motores se trababan en vuelo. Aviones enteros se perdían por incendios a bordo. La paciencia del ministerio se agotaba. El inspector general Ernst Udet, un as de la Primera Guerra, llamó al avión un escándalo técnico. Tras su muerte en 1941, Erhard Milch tomó las riendas de la producción y siguió adelante, argumentando que Alemania no podía esperar la perfección. En 1943, la variante A5 por fin llegó a las unidades de combate. Un poco más rápida, algo más robusta, pero igual de maldita. En la prisa por llenar el cielo de bombarderos, enviaban tripulaciones con aviones que apenas pasaban la inspección. Los equipos de tierra dejaban camiones cisterna listos al lado de la pista, preparados para apagar el próximo que se incendiara. El Grave fue a la guerra sobre todo en el frente oriental y en misiones marítimas. Al principio prometía suficiente alcance para atacar nudos ferroviarios, suficiente carga para dañar convoyes. Pero la realidad era dura. En una misión a principios de 1943, una formación enviada a atacar Veliki Luki perdió más aviones por incendios que por cazas soviéticos. Los pilotos llevaban extintores en el regazo. Los ingenieros de vuelo aprendieron a dejar abiertas las compuertas de inspección en pleno vuelo, esperando que el viento enfriara los motores. El bombardero también operó contra barcos, usando bombas guiadas HS-293 contra convoyes aliados en el Golfo de Vizcaya. Hubo algún éxito. Un ataque dañó el transporte británico Ronda, pero el índice de pérdidas era catastrófico. Por cada convoy alcanzado, varios Il-77 se incendiaban antes de volver a base. Cuando los aliados arrasaban ciudades alemanas con miles de salidas nocturnas, la propia flota de bombarderos pesados de la Luftwaffe apenas podía mantener 50 Graves en vuelo. El sueño de una fuerza alemana de bombarderos estratégicos moría, quemado por sus propios motores. Cuando el Grave llegó a escuadrones como KG-40 y KG-100, ya todos conocían su fama. Las tripulaciones lo apodaban el encendedor del Reich, o simplemente el ataúd en llamas. Veteranos recordaban estar en la pista de Bordeaux-Mérignac, viendo una fila de Il-77 encender sus motores uno por uno. Apenas aceleraban, salía fuego azul por los escapes, a veces arrastrándose por las góndolas antes de rodar. El personal de tierra llevaba extintores como si fueran fusiles. El ingeniero de vuelo Hans Wegner dijo después: «Cuando despegábamos, no nos preguntábamos si iba a empezar un incendio. Nos preguntábamos cuándo. Por dentro, el ruido era insoportable. 2 motores acoplados desincronizados, el fuselaje temblando, mientras los mecánicos gritaban por el intercomunicador. Si fallaba un motor, la vibración podía romper el soporte. Muchas tripulaciones no esperaban órdenes. Saltaban en paracaídas al primer humo. Aún así, algunos amaban la gracia de la máquina. Cuando funcionaba, volaba suave y rápido.
más que la mayoría de los bombarderos aliados. Pero todos sabían que esa belleza venía con mecha corta. Heinkel nunca renunció a la idea. En 1944 construyó el HE-177B, un rediseño cuatrimotor real que por fin resolvía el problema de los incendios. Nada de motores acoplados, nada de líneas de aceite recalentadas. Y los pilotos de pruebas decían que volaba de maravilla. Pero para entonces, la guerra ya había cambiado. Las fábricas alemanas estaban bombardeadas, faltaba combustible y la Luftwaffe luchaba por sobrevivir. El sueño del bombardero pesado se volvió un vestigio de otra guerra, una que Alemania ya no podía pelear en el aire. Solo se completaron unos pocos 177B. Ninguno entró en combate. Ernst Heinkel miraba desde fuera mientras su empresa era absorbida por la maquinaria nazi. Llevaba años chocando con Erhard Milch, que controlaba la producción, y para 1942 ya lo habían apartado de la gestión diaria de su propia firma. Tras la guerra, los aliados le prohibieron diseñar aviones bajo las reglas de desnazificación. Su nombre, que antes era sinónimo de velocidad e innovación, desapareció de los titulares de la aviación. Se dedicó entonces a fabricar scooters y pequeños coches en Alemania Occidental, máquinas que nunca se prenden fuego a 6.000 metros. Murió en 1958, insistiendo aún en que el Grave habría funcionado, si lo hubieran dejado construirlo como él quería.